Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendita sea la gloria de Dios. Saludos a todos los hermanos y todas las hermanas que nos escuchan. Soy el hermano Adalberto Santiago, brother Adalberto Santiago. Gloria sea al Señor. Soy fundador, presidente y director de la Sociedad Tratado Evangelístico de Puerto Rico y la Embajada Cristiana Internacional. Actualmente soy miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal de Las Piedras Pueblo. Mi pastor es Ángel Claudio Márquez. Gloria sea al Señor. Y como saben muchos de ustedes, estamos haciendo unas pequeñas reflexiones de un libro muy hermoso que me regalaron en estos días una de las hermanas de las capellanas de instituciones juveniles. Se llama La Buena Semilla, año 2023, y da una pequeña reflexión todos los días y siempre que pueda vamos a estar compartiendo con ustedes, ya sea lo que dice aquí o algo adicional a lo que ya dice. Gloria sea al Señor, y así practicamos nuestra teología pastoral. Así que vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, Dios de infinita bondad y misericordia, te damos gracias porque hoy nos permites una vez más estar en tu presencia, buscar tu rostro y compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Dios, mira a aquellos que están teniendo necesidades, ya sean materiales, físicas, de salud, Señor, mi hermano Max, ya sean cualquiera sea la necesidad, Padre amado. Nos urge exhortar al pueblo de Dios que escudriñe las Escrituras, que saquen tiempo para orar, que saquen tiempo para escudriñar las Escrituras. También le aconsejamos, Señor, que escojan el plan leyendo la Biblia a través del año. Gloria sea al Señor, un día a la vez. Dios les va a bendecir, hermanos queridos. Si usted escucha este consejo, va a crecer, va a desarrollarse y va a entender mejor las Escrituras. Amén. Entonces, en este día es domingo 19 de marzo 2023. Estamos en el pueblo de Las Piedras, el este de Puerto Rico. Gloria sea al Señor. Y así lee la Escritura. Salmo 5, de 2 al 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5, de 2 al 3. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dice por aquí también, alabado sea el Señor, sí, no o más tarde. Gloria sea al Señor Jesucristo. Porque nosotros clamamos a Dios, alabado sea el Señor, ya sea por agradecimiento, acción de gracias, ya sea que tenemos alguna necesidad o por la necesidad de otras personas. Gloria sea al Señor. Esa es la función del cristiano. El cristiano es un intercesor que está en la presencia de Dios, hermanos queridos, continuamente. Primeramente, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vino a ser morada dentro de nuestro ser. Gloria sea al Señor. Y esa morada despierta en nosotros adoración, despierta en nosotros reverencia, despierta en nosotros, gloria sea al Señor Jesucristo, intercesión. Gloria sea al Señor. Y entonces es un deber de nosotros diariamente buscar el rostro del Señor, ya sea de rodillas, ya sea de pie, sea sentado, sea en nuestra meditación. Alabado sea el Señor, siempre debemos buscar al Señor. Por eso Él dice aquí en el Salmo 5, 2 al 3, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré,
oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria sea al Señor. Así que Dios sí contesta las peticiones de su pueblo. A veces no entendemos todo y a veces vemos los testimonios de hermanos que dijeron o dicen, sí, Dios me contestó mi petición. Dios me ayudó a comprar el carro que necesitaba. Dios me abrió puerta para entrar a la universidad. Dios me ayudó para llegar al viaje misionero. Me confirmó el viaje misionero a tal o cual país. Gloria sea al Señor. Pero hay otras veces que Dios dice no. Gloria sea al Señor. Y nosotros como personas obedientes al Señor, pues optamos que tal cosa no nos conviene. Y muchas veces Él no nos habla directamente como estamos hablando usted y yo, pero a través del desarrollo de su oración y de los días subsiguientes, o los meses, o los años, gloria sea al Señor, usted va a ver que Dios sí le habló. O Dios sí le está hablando, gloria sea al Señor. Por ejemplo, la historia de Abraham. Abraham se casó con Sara y no tenía un hijo, y sin embargo Dios le prometió que sus simientes serían tan abundantes como la arena del mar o las estrellas del cielo, que dicen que son incontables los astrónomos. ¿Y quién se pone a contar la arena del mar, hermano? Gloria sea al Señor. Si así van a ser nuestras descendencias, las descendencias de Abraham, Isaac y Jacob, hermano, vamos a tener que buscar todos esos mundos por ir para allá para habitar, hermano, porque aquí no va a haber cupo para tanta gente. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero Dios sí le dijo que iba a tener un hijo. Pasaron años antes que ese hijo pudiera aparecer, que se llamó Isaac. Y en el tiempo de la espera, Sara, la esposa de Abraham, se desesperó y le dijo a Abraham, entra a Agar tu sierva, porque yo ya estoy seca, yo no puedo darte hijos y no voy a tener hijos. Y ahí sale la historia de Ismael, el hijo de Abraham, gloria sea al Señor, y la sierva Agar, gloria sea al Señor. Y de ahí salieron los musulmanes y ha sido una lucha tremenda para el cristianismo. Aquellos que leen la historia de la iglesia cristiana, gloria sea al Señor. Pero sí, Dios le habló, Dios le prometió y Dios le cumplió. Hubo un tiempo cuando descendieron 3 ángeles del cielo, alabado sea el Señor, como usted y yo en carne y hueso, ni con alas ni con nada, se presentaron ante Abraham, y Abraham mandó a Sara a cocinar para estos 3 invitados, alabado sea el Señor. Y ellos le hablaron y le dijeron que Sara iba a tener un hijo para el próximo año. Gloria sea al Señor Jesucristo. Sara se rió, allá se rió y dice, esto es tan loco, yo tengo un hijo. Abraham está viejo, yo estoy vieja. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y sin embargo, sí se dio de que Sara tuvo un hijo y Abraham puso su nombre Isaac. Por eso se menciona en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo la descendencia real, gloria sea al Señor. Y de ahí salieron las 12 tribus de Israel, por eso dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, porque ya está hablando de toda, alabado, una nación que Dios escogió y separó Él personalmente para hablarles y estar con ellos personalmente. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que ante las necesidades urgentes presentadas a Dios mediante la oración,
a menudo esperamos una respuesta rápida. Gloria sea al Señor. Pero Dios no siempre interviene así. A veces dice sí, pero también dice no. Y a veces dice más tarde. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero Dios siempre contesta nuestras peticiones. Dice más. Para la respuesta sí, es decir, para la respuesta que esperamos, oramos conforme a la palabra de Dios. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Si está en tu voluntad, si está en tu voluntad perfecta, si está en tu voluntad permisiva, porque Dios tiene la voluntad perfecta y también tiene la voluntad permisiva. Pero cuán importante es que esa oración esté hecha en Dios, hermanos queridos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Así que oramos conforme a la palabra de Dios. Tenemos que también asemejarnos a la palabra de Dios. No vamos a pedir cosas que nos convienen, o cosas iracundas, o cosas terribles, aunque a veces tenemos situaciones. Gloria sea al Señor. Tenemos que procurar que sea conforme a la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de orden. Gloria sea al Señor Jesucristo. Así que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que ya tienes la atención de Dios cuando está orando el Señor. Estás pidiendo conforme a su voluntad. Bendita sea la gloria del Señor. Y si sabemos que Él nos oye en cualesquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Pero recuerda que anteriormente tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas gentes que no son de la fe cristiana. Hay gentes que tienen malos deseos y malos pensamientos para sus vecinos, para sus familiares y para su prójimo. Hay gente que no perdonan, no olvidan. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y tenemos que tener cuenta, alabado sea Dios, nos dio el espíritu de discernimiento para discernir estas cosas y poder trabajar a través de ellas. En una ocasión Jesucristo estaba en un monte y había un montón de gente y estaban sus discípulos y salieron los gritos a través de la multitud. Mira, por ahí vienen tu mamá y tus hermanos. Gloria, porque la Biblia dice que Jesús sí tuvo hermanos. Y entonces Él les dijo a ellos, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi padre y mi madre? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ser sabios. Alabado sea el Señor, porque tenemos que obedecer a Dios. Gloria sea al Señor. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualesquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5, 14 al 15. Así que si estás pidiendo conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor, Él se complace en contestar tus peticiones. Pero no estés pidiendo enfermedades para tu hijo. No estés pidiendo maldiciones para tu vecino. No estés, alabado sea el Señor, pidiendo cosas que no convienen. Dice que la persona sabia edifica su casa. Satanás está presto para escuchar a esas gente que se han extraviado del camino de la verdad y de la justicia, que andan conforme a sus propias concupiscencias, queriendo, gloria sea al Señor, exalzar su ego, su egocentrismo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero alabado, no está en la voluntad del Señor. Un ejemplo de eso es cuando había un hombre Job en el Antiguo Testamento que se consideraba un hombre justo, que Dios mismo lo alababa como un hombre justo. Dios conocía a Job. Dios recibía los sacrificios y las oraciones de Job.
Pero un día vino un gran adversario. Y ustedes que conocen quién es el gran adversario, alabado sea el Señor de la humanidad. ¿Quién es el gran adversario? Alabado sea el Señor de la palabra de Dios. ¿Quién es el adversario de Dios mismo? Es Lucifer, es Satanás, es la serpiente antigua, el dragón del libro de Apocalipsis. Es esa criatura que cuidaba el trono de Dios, un querubín exaltado sobre toda cosa, que fue depuesto de su poder y lanzado a la tierra, hermanos queridos. Quiso ser como Dios, quiso tomar el lugar de Dios, y así hay mucha gente en el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, hermanos. Tenemos que orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vienen las pruebas, gloria sea al Señor, y a veces son pruebas terribles. ¿Cuántos de ustedes, hermanos cristianos, no han tenido hijos que de la noche a la mañana se han rebelado contra usted, contra la palabra y contra la iglesia? Yo soy capellán y trabajo también con las cárceles, con literatura, y me encontré en uno de los viajes a las cárceles a unos hermanos repartiéndome unos tratados, unos confinados, y me dijo: mira, aquí está mi testimonio. Yo soy hijo de pastor, gloria sea al Señor. No quería ayunar, no quería escuchar a mis padres, no quería leer la Biblia, no quería orar, y comencé a juntarme con aquellos que yo veía en mi comunidad que estaban en todas. Tenían las muchachas bonitas, tenían los carros y tenían el dinero, y estaban, gloria sea al Señor, de fiesta. Pero tenían otra cosa más, tenían los vicios y tenían las pistolas, alabado sea el Señor. Y poco a poco se fue adentrando con ellos, hasta que un día tomó posesión de una pistola y le quitó la vida a otro ser humano. Gloria sea, un hijo de pastor. Y allí estaba en la cárcel haciendo 20 o 25 años, hermanos queridos, arrepentidos. Me imagino que habrá llorado, que habrá gemido, alabado sea el Señor. Todo lo que se perdió por no escuchar el consejo de su padre, que era el pastor, el consejo de su madre, que era la pastora, el consejo de su iglesia, que continuamente lo dirigían a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, a las cosas buenas, a las cosas eternas, alabado sea el Señor. Pero llegó el tiempo de la prueba a ese varón, gloria sea al Señor Jesucristo. Ahora se está cumpliendo y ahora lee la Biblia, va a los cultos, predica la palabra, ora, enseña la palabra y ayuna también. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero hermanos, no estamos exentos del tiempo de la prueba, alabado sea el Señor. Yo personalmente nací en un hogar católico, pero más pagano que católico, hermanos queridos. Gloria a Dios por Jesucristo, que mi abuela Isidra Castro y Felipe Rivas se convirtieron durante una expedición evangelística del pastor Sixto de León de la iglesia Tejas 2 de las Asturianas de Humacao en 1937. Llegó aquí abajo a predicar y mi abuela se convirtió. Años después, el mismo tiempo, mi abuelo se convirtió. Y fue una bendición tremenda porque fueron fieles hasta el fin, hermano. Mi abuelo encamado los últimos años, después de 20 años de servicio en la iglesia, hermanos queridos, 14 años encamado, los últimos 4 años ciego. Dicen la gente que estaban allí con él aquel día, creo que en 1963 o 64 por ahí. Gloria sea al Señor.
Dice él que estaban hablando en la sala, él estaba recostado y estaba hablando y de momento, de repente, un hombre totalmente ciego comienza a decir: oye, miren qué caballos más hermosos, miren qué caballos más lindos, miren esos caballos, hermano. Y mientras hablaba de los caballos, hermano, el Señor se lo llevó. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el Señor Jesucristo. Mi abuela, 30 años después, todavía encamada, el último año que estuvo por acá, en 1990, estaba encamada, estaba enferma, estaba viejita y pasaba por unas crisis terribles. Pero cada vez que salía de la crisis, alabado sea el Señor, comenzaba a cantar. Y cantaba: con tinta de oro, escrito está, escrito está, escrito está, con tinta de oro, escrito está mi nombre más allá. Más allá mi nombre escrito está, con tinta de oro. Oiga, hermanos queridos, gloria sea al Señor. Una experiencia tremenda de fe. Y es por causa de esos siervos que hoy en día yo estoy compartiendo con ustedes de la buena semilla. Gloria sea al Señor. Porque Dios no se olvida. Por cuanto fuiste fiel, de tus descendientes estarán delante de mí por siempre, hermano. Y cuando Dios te escoge, alabado sea el Señor Jesucristo, dice la Biblia que las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia ni contra sus escogidos o sus ungidos. Gloria sea el Señor. Así que alabado sea el Señor. Dice, pero Dios puede respondernos con un no categórico, incluso si pedimos con fe. Y las razones pueden ser varias. Nuestra oración tiene como objetivo, solo nuestra satisfacción personal. Gloria sea al Señor Jesucristo. O nuestra petición no es conforme a la palabra de Dios. Pero podemos estar seguros de que Él nos ama. Gloria sea al Señor Jesucristo. Así que puede ser que Dios nos diga que no si pedimos cosas que no convienen. Gloria sea al Señor. Pero podemos estar seguros que aunque Dios nos diga que no, Él nos ama. Alabado sea el Señor Jesucristo. Así que sometámonos a la voluntad de Dios. Y así seremos bendecidos. Es más importante la bendición que cualquier petición que tú puedas tener. Es importantísimo, alabado, estar, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. Hay tiempos de prueba, aún buscando la voluntad del Señor, pero tenemos que permanecer. Es importante, hay que perseverar, hay que congregarse, alabado sea el Señor. Aquellos hermanos que hay que diezmar cuando de lo que se recibe, hay que dar ofrendas. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que aprender las Escrituras y tenemos que desenvolvernos. Gloria sea al Señor. Si es que tenemos una profesión, tenemos una familia, gloria sea al Señor. O si estás a tiempo completo en el ministerio, gloria sea al Señor Jesucristo. Así que así seremos bendecidos. Por último, con sabiduría, por razones que a menudo ignoramos, a veces Dios nos da rápidamente la respuesta esperada. Quizá quiere que pasemos por la prueba de la fe que produce paciencia. Santiago 1:3. Así que si no te contesta inmediatamente y estás pasando por el tiempo de la prueba, sé fiel. Dice la palabra más: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel
y te haré columna en la casa de mi Dios. Sé fiel y te dará del maná escondido una piedrecita blanca que nadie conoce sino aquel que la recibe. Sé fiel, hermanos. Que Dios te ayude a serle fiel. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dice, por último, con sabiduría, por razones que a menudo ignoramos, a veces Dios no nos da rápidamente la respuesta esperada. Quizás quiere que pasemos por el tiempo, por la prueba de la fe que produce paciencia. En la calma y en la confianza en Dios, ¿quién sabe cuál es el momento para responder? Obtendremos lo que solo Dios sabe dar, lo mejor para nosotros. Gloria sea al Señor. La oración es la expresión de una gran virtud cristiana, donde denota la dependencia a Dios. Orando uno experimenta a la vez su propia debilidad y el poder del Señor, su propia ignorancia y la sabiduría del Señor. Toma el lugar que le corresponde y reconoce el suyo. El Señor posee todos los derechos sobre aquel que se inclina de rodillas ante Él. Así que, hermanos queridos, tomemos ese ejemplo del Señor que estuvo sujeto ante el Padre. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dirija. Y aún en tiempos difíciles o tiempos de prueba, que Dios permanezca sobre ustedes cual poderoso gigante. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor les bendiga. El hermano Adalberto.